Cuando se decía que estaba en un momento delicado de salud, vosotras ya sabíais que era el final que Yo, iba. mi hermana sí, yo no. Mi hermana con eso es mucho más fría, más realista. Yo no. Yo estaba convencidísima. Mira, yo me iba a ir a vivir a Huelva el jueves de la semana que mi padre falleció, un lunes. Yo ese jueves estuve con él y me fui, me despedí diciendo la semana que viene vengo, porque bueno, yo tenía mi idea en la cabeza de que íbamos a poner en marcha otra vez bien todo el tema de la factoría y tal. Entonces yo sería como el enlace, yo estaría, o sea, teníamos que habilitar la casa para que mi padre pudiese estar bien allí y confortablemente, ¿no? Y en base a sus necesidades físicas de ese momento. Y entonces digo, bueno, pues yo me voy y, ¿sabes? Lo voy implicando y él cuando vuelva a ver pasos, cuando se vuelva a meter en un proyecto, se volverá a encender. Yo estaba convencida de que lo que le pasaba a mi padre es que había dejado de trabajar, había perdido ese motivo un poco y que eso le tenía mal. Y yo cuando se despidió no fui consciente para nada de que se estaba despidiendo, yo no, a mí me sorprendió y no era para sorprenderse. Lola lo sabía y Lola me lo decía, pero yo no quería. Él se despidió de ti. Bueno, él se despidió de nosotras. O sea, él sabía Sí, lo que iba a pasar. totalmente. Totalmente, sí, porque además es que las palabras que eligió y él, no sé, cómo estaba esa tarde, yo creo que sí. Que en cierto modo lo aceptó y él tenía esa conciencia que yo no tenía. Nos dijo, bueno, fue una frase, no fue una despedida al uso ni nada, pero nos se miró alrededor y nos dijo qué fortuna, ¿no? Y, y bueno, eso. Y entonces Lola ese día dijo, creo que esta ha sido la última vez. Y yo, que no quiero ni oírte hablar, o sea, que no, que estás equivocadísima. Y no lo estaba, pero bueno. Y el lunes siguiente recibimos la llamada. Pero qué bonito y qué final tan suyo, ¿no? Despedirse diciendo qué fortuna. Eso y otra cosa que me dijo también en esos últimos días, no sé si fue la última tarde o la anterior o tal, yo estaba en un mal momento emocional, estaba en una noche negra del alma un poquito y entonces, bueno, pues tenía muchas dudas sobre mí, sobre mi valía, ¿no? Me sentía muy perdida. Y bueno, tuvo un acierto de consejo. A lo mejor no fueron las mejores palabras. Me da mucho miedo decir esto porque me aterra que se pueda entender mal. Pero por lo que yo he vivido, ¿no? Por mis experiencias vitales de las que mi padre pues, ha estado siempre al corriente y siempre lo ha visto muy claro porque es que él me conocía mucho. Es que era muy intuitivo. A mí y a mucha gente se veía venir las cosas. Y... Y entonces, bueno, le pregunté, papá, ¿tú de verdad crees en mi camino? O sea, quiero hacer esto, ¿tú de verdad crees que puedo? Y entonces me dijo, sí, pero una mujer arrodillada es un doble defecto. Y bueno, yo necesitaba esas palabras de mi padre, las he tenido muy presente desde entonces. Un doble defecto es lo que me da miedo que se malinterprete, porque obviamente ser mujer no es un defecto, pero sí es un inconveniente, ¿no? Socialmente para muchas cosas, así ha sido, ¿no? Y entonces él era muy consciente de que ciertos entornos o ciertas situaciones ya iban a afectarme lo suficiente, pero si yo me arrodillaba, si yo cedía en mi poder, todavía iba a ser peor. Entonces fue un canto a que me liberase, ¿no? A que dejase de intentar complacer, a que me reivindicase a mí misma y supiese poner mis límites, ¿no? Y buscar mi camino y creer en mí. Pero, ¿y a qué se refería? ¿En qué situación estabas tú?
que Bueno, él te decía no te arrodilles? Porque a mí siempre, yo he vivido siempre muy intensamente el amor, ¿no? Y al final eso, por mí, o sea, Sí. no, porque al final no, eso no es culpa de nadie más que de uno mismo, ¿no? He permitido que eso se pusiese en el centro de mi vida demasiadas veces. Y entonces, bueno, esta conversación con mi padre la afronté desde... Mi padre también vivía el amor con mucha intensidad y había sufrido mucho por eso, y esa conversación empezó diciéndole: papá, yo creo que la única persona que ha podido sufrir más por amor que yo eres tú, ¿sabes? Y entonces iba un poquito por ahí. Y entonces yo creo que también se refería a que no me dejase en esas circunstancias eclipsar. Mm-hmm. O sea, tú cuando tenías cualquier tipo de... ¿Te encontrabas con cualquier tipo de adversidad o tenías una duda al respecto de qué camino tomar, lo tenías a él como faro? Sí. Podías acudir a él y decirle, está pasando esto. Sí. Y a veces era al revés. También después de una circunstancia es que no, a ver, porque no quiero entrar en Por detalles, eso, piensa, ¿no? Pero piensa bien lo que quieres decir y di sí, lo que consideres. Bueno, de él llamarme y decir, esto es lo que te ha pasado, sin que yo tener que decir las cosas, ¿no? Sí. Él, pues, escuchar algo y intuir que yo había pasado por algo parecido y entonces, pues, llamarlo y resolverlo y acertar y decir, ¿cómo es posible, no? Bueno, pues porque ha vivido mucho, ha conocido O sea, a muchas personas. Él estar presente contigo... No, yo decirle, bueno, en esto concretamente fue, ha terminado una relación, no ha sido fácil, habían cosas que que no habían estado bien. muy oscuras, y yo no quería darle detalles a mi padre porque no quería hacerle sufrir. Y entonces, pues, a los 2 días, él me llamó y diciendo, fue así, así, así y hasta aquí. Y entonces, sí. O sea, extrajo un poco Sí, de lo que no le dijiste, exacto. Sí. los huecos los rellenó Sí, él. sí, sí. Y después de 2 días, o sea, estuvo 2 días. Estuvo 2 días, fíjate, debió dedicarle eso. Sí, sí. Eso es implicación y empatía también. Sí, sí, hombre, por supuesto. Él, cuando tenía tiempo para eso, estaba ahí, por supuesto que se implicaba y le preocupaba. Le preocupábamos ambas.